Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está comunidad? Y aquí en otro de los nuevos formatos uno de los nuevos formatos que estamos probando y tenemos otro super invitado especial, Nicolás Molina. Creo que más de uno de las personas que están en este mundo del desarrollo de software, en el desarrollo de frontend, en el mundo de Angular, creo que lo conocen. O sea, no es duda para nadie. Personalmente, yo te conocí con un video de Lazy Loading. O sea, cuando vi eso, yo dije, ¡buah! O sea, empecé y me fui a todos los videos. Y cuando hablabas de Ionit, cuando hablabas de todos estos temas, que bueno, ahí este es un crack. Así que nada, voy a darle el paso a Nicolás para que se presente un poco más él y nos cuente cositas. Así que, ¿qué tal? Cuéntame, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, pues yo aquí feliz de acompañarte aquí en esta sesión, de compartir conocimientos, de charlar acerca de desarrollo, de compartir perspectivas, de ver la cosa. Genial, igual apoyarnos entre la comunidad y pues compartir también contenido en nuestro idioma. Creo que refuerza mucho la diversidad. Así que yo totalmente contento y quiero mencionarte ese video de Lazy. Es uno de los que más tiene vistas. Es interesante porque de pronto gracias a ese video varios han logrado optimizar sus aplicaciones y implementar Lazy Loading. Entonces me alegra. Sí, totalmente. Y ahora más adelante cuando entremos un poco en tema de eso, creo que o yo porque soy muy ignorante, pero seguramente muchas personas también confundían un poco el término de Lazy Loading con otra cosa que ahora vamos a hablar. Pero creo que basado en tu experiencia, ¿qué te motiva a ti a elegir Angular como framework, basado en que tenemos también otras alternativas como React, como Vue y todas estas que están saliendo? ¿Qué hace que te vayas por Angular? Vale, si te cuento un poco cómo fue mi acercamiento hacia el mundo de Angular, y es que yo ya venía trabajando con AngularJS en estas versiones ya desde hace mucho tiempo. Y me gustó el framework. También estuve un poco cuando pues empezó a estar con fuerza React, y hubo un momento en que precisamente Angular lanzaba esta versión 2 que cambiaba un poco todo, y también era o sigo por este camino de Angular o pues está una oportunidad viable de si ya van a cambiar todo, pues podría haber pues alguna otra perspectiva, algo de otro framework. Sin embargo, Angular me gustó en cuanto a su organización, su arquitectura y lo que proponía precisamente en lo que ahorita conocemos como solo Angular, pero que en ese momento lo llamábamos Angular 2. Proponía un cambio muy interesante para clases, cosas que en JavaScript pues no teníamos como de primera mano. TypeScript de primera mano también, que es interesante. Eso fue como la revolución, ¿no? Ahí eso fue uno de los puntos más importantes. Algo que me interesó también fue este patrón de la inyección de dependencias que permite desacoplar, hacer testing. Entonces, y también en ese momento hacía mucho desarrollo híbrido. Igual sigo haciendo desarrollo híbrido, pero en ese tiempo un poco más. Entonces también estaba el equipo de Ionic, también estaba sacando su versión 2, alineada precisamente a Angular 2, y vi lo que se venía y dije, me entusiasmé, dije vale la pena, va a ser mucho más organizado. Incluían cosas ya como Webpack, no sé si recuerdas, pero antes nos tocaba hacer cosas con Gold, por ejemplo. Yo te voy a contar la experiencia. Yo conocí AngularJS. Bueno, ya no sé en qué versión estaba, 1.8 creo que es la última que llegó, pero en ese estaba 1.4, algo así, AngularJS, y esto lo comenté también en el último video, pero ahorita como estamos hablando más de tema de Angular, ahí vi que se podía como mantener una estructura, ¿no? Tener un controlador, tener un template, tener unas cositas ahí bien interesantes, pero sí se presta para hacer muchas cosas malas. Porque de repente puedes meter todo en un archivo o aquí o otro, anidar cosas medio locas. Y bueno, si no se tenía desde el inicio como un enfoque, te podría también terminar un desastre garantizado si no hacía nada de eso. Y ahí venía el otro. Yo utilizaba Gulp, sí, creo que es Gulp. Y ahí, bueno, también estas cantidades de paquetes que para minimizar, que para quitar código sin usar, que para optimizar las fotos y los recursos. Y entonces eso también quitaba tiempo. O sea, había que hacer casi un curso para solo configurar esto aquí, que reemplace las variables de environment, que reemplace, qué sé yo, mil cosas, ¿no? Entonces creo que
vamos por ese mismo camino. Hemos pasado de AngularJS a, en ese momento era Angular 2, y que para mí era nuevo, era otra cosa. Angular 2 era otra cosa. No importa si sabes de AngularJS, o sea, no te va a servir de nada. Desde cero. Entonces, bueno, ahí ya me respondes parte de lo de por qué elegiste Angular, ¿no? Porque viste un camino, viste de que esto iba a empezar a crecer y se podía escalar. Ahora, ¿qué ocurre? Ajá, si quieres dejarlo agregar, sí. Yo creo que, o sea, digamos, por ejemplo, pues un poco la decisión de seguir con Angular también fue eso, que yo vengo un poco desde AngularJS y me gusta un poco esta organización. Sin embargo, para alguien hoy, ¿no? Que hoy es, pues hay estas ofertas, Vue, React, Angular, creería que eso que acabas de tú mencionar, estos trabajos de, me toca preocuparme por el empaquetado o cómo minificar, Angular te ayuda muchísimo en esta parte. No solo en la parte de empaquetado, que casi ya todos los frameworks incluyen esto, sino sobre todo en estas abstracciones que ya te trae para que tu proyecto crezca, sea escalable, sea organizado, te da un montón de beneficios y creo que ya tiene pues como un framework como tal, tiene bastantes cosas ya incluidas. Entonces, sí, es más, si tú quieres agregar las características de una aplicación web progresiva, casi que poner un comando, el de ngPWA, y ya tienes una aplicación web progresiva rodando. Obviamente creo que un poco esta facilidad de uso hace que a veces nosotros como desarrolladores pues solo corramos el comando y no veamos qué está pasando por detrás, pero ya es nosotros como desarrolladores pues sondar en qué es lo que está haciendo por detrás del framework. Entonces, pero creo que estas facilidades de con una sola comando tienes una aplicación web progresiva, con un solo comando también puedes agregar soporte a server-side rendering, y Angular te ayuda en este montón de cosas y eso te hace muy ágil y que tus proyectos puedan escalar muy rápido. Claro que sí, o sea, totalmente. Y tocas un tema ahí que siempre ha sido debate, en el sentido de que hay que lo típico, ¿no? De repente la gente entra, o las personas entran a aprender directamente de Angular, pero se vuelven dependientes. Después que instalan el comando de Progressive Web App, de repente te dice, oye, ¿cómo hacemos esto en vanilla JavaScript? Y no saben, aunque realmente es un archivo que simplemente hay que importar y hay que crear el service worker. Ok, genial. Para las personas que están entrando ahora en este momento, las redes de Nicolás van a estar aquí en la descripción. Es un crack en lo que a Angular Frontend se refiere, tiene muchísima experiencia, y de repente si están escuchando esto por otros canales de difusión, el canal es NicoVice, ¿sí? En YouTube, NicoVice, así, tal cual. Sí, muy bien. Sí, NicoVice es mi nickname en internet, me encuentran en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Exacto, en todas las redes sociales con @NicoVice. Bien, ahora, ¿qué experiencias favorables y desfavorables has vivido al momento de desarrollar una aplicación con Angular? Yo creo que la más favorable, una de las más favorables a nivel personal es ser parte de una comunidad como tan vibrante. A mí me gustan mucho como el ecosistema de Angular, un poco las comunidades con las que he podido compartir, que también me han permitido como viajar y difundir este conocimiento. Eso es como a nivel personal. A nivel de framework, a nivel técnico, creo que una de las cosas favorables es precisamente mantener esta arquitectura y organización, que no importa si el proyecto hoy crece y necesitamos más desarrolladores, que precisamente esta transición en frontends es normal. Básicamente la volatilidad de que un ingeniero hoy haga parte de mi equipo y mañana no, o dentro de un mes no, hace que el proyecto tenga que soportar estos cambios a través del tiempo. Tocas un tema importante. Exactamente. Y eso en Angular hace que tengamos unas directrices y buenas prácticas desde el inicio, que nos cuesta mucho, porque obviamente si estás empezando Angular, te va como a sobrecargar todo lo que ya tiene, de lo increíble que es, pues tiene muchas cosas ya incluidas. Una estructura increíble, muy grande, pero que puede de repente agobiar a alguien que llega desde cero. ¿Qué pasa aquí? No sé nada. Exactamente, les pasa mucho, los agobia, como que es todo esto. Pero sin embargo, precisamente en Angular tú puedes escoger precisamente qué quieres.
utilizar formularios reactivos o template forms, o quieres utilizar X o Y. Entonces ya es como lo que tú elijas del framework, y eso ha favorecido mucho en los proyectos. Por ejemplo, esta UI o estos UI kits que ya tiene como Angular Material, como Ionic, me ha permitido empezar a desarrollar estos proyectos que se sigan manteniendo sobre el tiempo, que sigan siendo soportados y pues que podamos seguir desarrollando desde esa forma. Exactamente. Ayer justo estaba tocando este tema. Ayer me tocó tocar una aplicación de AngularJS que había desarrollado hace como 6 años. Y la miré y yo, ¿qué es esto, no? Y además era con Boguer. Entonces Boguer install 4 paquetes que ya los paquetes, los autores ya no existían. Entonces empezar a buscar el más allá, a hacer esto. Y me costó como 2 horas simplemente correrla, porque ya no existía, porque ya algo reventaba por esto. Y tengo también varias de Angular 6, por ahí, un poco Angular 4, que simplemente un par de comandos me inició. De repente con el Engine Update pude actualizar algunos paquetes. Y, o sea, se siente lo que es la estabilidad. Te sientes seguro, te sientes en una base sólida. Pero ahí el punto del agobio de repente cuando entras y que te dicen directivas, rutas, estructuras, módulos, esto y lo otro. Yo... bueno, ya sabes, de AngularJS también he trabajado en React y sobre todo en React Native, y estas librerías te facilitan un poco a lo que no hay como una estructura, como que tú llegas y dices, creo esto, creo aquí, importo, meto, saco y te funciona. Y eso es lo que yo creo que es el camino fácil, ¿no? De los nuevos desarrolladores ven esto y dicen, me voy por React. Y ahí está como la ciencia de esto, porque después cuando crece, Sí, exacto, esa que mencionas es muy importante, porque normalmente uno de desarrollador junior no tiene al menos todavía la experiencia para empezar a implementar patrones. Puede que sepas un poco el concepto, o es más, si eres junior puede que ni siquiera sepas un poco acerca de ciertos patrones de desarrollo, como singleton, inyección de dependencias, varias cosas que ya Angular trae implícitas. React también tiene varios, o sea, no es por decir que unos tiene y otros no. Sin embargo, sí te da una arquitectura desde el inicio. Lo estricto que puede ser. Exactamente, creo que es de los más estrictos, y es como, hey, tienes que hacer casi las cosas ¿lo haces bien así, desde el inicio? o no? No te da esa facilidad. Ya. Y eso puede causar dolor, obviamente, en algunos desarrolladores, ¿no? Sí. Como, no, pero yo quiero hacerlo así, o yo esperaba que esto resulte así. Y ese es un error típico. ¿Por qué no me sirve importar esta librería de esta manera? Como siempre lo hago, sí. Exacto, y es que tienes que hacer estas cosas porque tiene un significado, porque el bundle size puede ser más grande, porque si no se te va a reventar tu aplicación aquí, porque básicamente es una buena práctica para seguir manteniendo tu aplicación. Y yo creo que se enfoca mucho Angular en ciertos escalabilidad, en buenas prácticas, y sobre todo lo que mencionaste al inicio, de que puedes integrar equipos, o bueno, sacar o integrar personas al equipo que simplemente, si es Angular, ya saben cómo funciona Angular. No hay que venir a decirle, oye, mira, aquí se hace así, se mete, se importa en este archivo. No, es Angular, ya sabemos cómo trabaja Angular y se trabaja de esta manera. Y eso conectamos con otra pregunta. Que es, hay, no sé, temas, rumores, foros o muchas personas que dicen que Angular está en decadencia. ¿Qué dices tú de esto? Bueno, lo primero es, en Internet se dicen muchas cosas. Sí, totalmente. Por ejemplo, en esta famosa encuesta que se hace al año, ¿no? De StateJS, si no estoy mal, donde mostramos como el estado del mundo de JavaScript. Es una excelente encuesta. Sin embargo, es muy perceptiva. Es una percepción de cómo los desarrolladores tienen preferencias, tienen gustos, claro. Pero si uno ya ve el mundo real, o sea, ve lo que las compañías están usando, cómo lo están usando, se da cuenta de que estas perspectivas pueden estar o erradas o de forma correcta. Entonces, lo que pasa precisamente con esta encuesta en específico es que cada año muestra como si estuviera de baja AngularJS y que no tiene una buena satisfacción, etcétera. Pero si tú ya lo miras, que Angular es un poquito más, digamos que famosa en el mundo de Enterprise. Donde pues precisamente les gusta esta y Enterprise no significa aburrido, por si acaso, pero no, para nada. A mí me dice la palabra Enterprise y es como algo sólido.
Algo que ahí Exacto, está. sí. Eso es lo que las personas dicen, uy, Enterprise, entonces debe ser muy monolítico, debe ser muy difícil. Yeah. Y no, simplemente es que tiene una muy buena arquitectura desde el inicio que te va a permitir avanzar y hacer cosas realmente profesionales. Entonces, no me parece que Angular esté en decadencia de por sí. En los últimos releases, hacer un NG update, hacer como esta estabilidad que nos ha dado a todos, ha sido bastante interesante y esto ha subido precisamente como este nivel de satisfacción con el framework. Y si uno lo mira ya en estadísticas un poco reales de NPM, de las estadísticas que ven las descargas, cómo ha crecido y quién tanto descarga para empezar a hacer desarrollo, está en continuo crecimiento. Y la comunidad también está en crecimiento. Es una comunidad muy activa. Además es JavaScript, todos los días sale un framework nuevo, todos los días se cambian las cosas, entonces Angular se ha mantenido y diríamos que ahorita hay 3 frameworks sólidos a través del tiempo, React, Angular, Vue. Exacto. Posiblemente pueda cambiar, puede que así como Angular hace unos años estaba como en el tope, ahorita no, sin embargo sigue estando ahí entre los sólidos y nos da una experiencia de desarrollo bastante agradable. Y se mantiene bastante las actualizaciones, o sea, es como lo típico, en un año vamos a ver qué tiene hoy Angular y eso, bueno, es una muy buena pregunta. Yo soy fan de los videos que saca de qué trae lo nuevo de Angular, y lo último que yo dije, oh wow, ¿qué trae? Es que tú importas una fuente de un estilo de ejemplo. Tú hacías el ejemplo con una fuente de Google, creo que era con Google Fonts, y cuando compila saca, ¿no? Te extrae ese style que nos termina beneficiando en lo que a nivel de optimización y todos estos performance hacen la puntuación. Ahora, tú que estás ahí en este mundo, porque ahorita vamos a tocar temas que Nico está muy metido en este mundo del frontend, ¿qué sabes tú de repente de las nuevas actualizaciones que puedan desplegar o salir ahora? Bien, de las nuevas actualizaciones, más o menos ya nos aproximamos, bueno, depende de cuándo estás viendo este video, pero nos aproximamos mucho a la versión 12 y recordemos que estar hablando de versiones en Angular no es nada raro, literalmente cada 6 meses simplemente está un upgrade y no es como, ya ahorita hay una nueva versión, no. Simplemente este es el equipo sacando actualizaciones, mejorando el framework, sacando nuevas características. Ellos trabajan muy de la mano, pues al final Angular es de parte de Google y trabajan muy de la mano con equipos de Google para implementar como la mayor características nativas que se van incorporando en JavaScript. Por ejemplo, me acuerdo mucho en Angular 8 esta forma de implementar los lazy loading, que antes hacíamos como un import como con un hashtag. Sí, que uno colocaba hashtag y el nombre del módulo. Exacto, y ahorita son lo que se conoce nativamente en JavaScript como los Dynamic Imports. Son una promesa importando pues básicamente el módulo, y estos son características que simplemente Angular antes soportaba, pero pues ya viene en el navegador, así que los viene soportando. Ahorita en las nuevas versiones se viene, o lo que ya han estado hablando y en el roadmap público que ellos tienen, está pues el soporte hacia Webpack 5, que pues va a traer bastantes mejoras en el bundle site. Literalmente uno de los grandes cambios que tuvimos un poco o hace poco acerca de Angular fue pues el nuevo compilador Ivy, ¿no? Que trajo muchas cosas buenas al ecosistema. Si no estoy mal, se lanzó opcionalmente en la versión 8 y en la versión 9 ya venía por defecto. Entonces en estas nuevas versiones vienen estabilizaciones porque se había actualizado Angular, el core, pero algunas librerías o el ecosistema pues también deberían empezar a utilizar Ivy como su motor, ¿no? Okay. Entonces obviamente Angular como core compila y ya tienen por defecto esto, pero necesitamos que las demás librerías, todos los que construyen a partir de Angular, pues tengamos este motor incorporado. Entonces vienen como un montón de características más para como los desarrolladores de librerías, como hagamos de cuenta NGRX, Angular Material, todos los ngPrime, por ejemplo, también. Todas estas librerías que se construyen bajo Angular van a tener como más soporte para incorporar Ivy y pues que esto venga un poco más por defecto y las aplicaciones, no solo la aplicación como tal, sino las librerías ya vengan con esto.
un montón de cosas en rendimiento que siempre le dan gran Nicolás detalle. Es un crack en esto, o sea, es un crack en lo que a Angular se refiere, o sea, aquí clase maestra. Y esto es buen punto para mencionar aquí algo extra. Es profesor de Plaxi y tiene todo un curso, una carrera, no sé cómo se le llame a lo que estás dando, pero sé que el temario es bastante profundo y no sé si lo dejamos aquí, si se puede dejar el link de tu curso, lo vamos a dejar en la descripción para todas estas personas. Yo participé, no, fui un alumno de Plaxi en su momento, hice mis cursos y bueno, agarré ya ahí el conocimiento. Los cursos son bastante dinámicos y no son aburridos. Y con Nicolás, que es un crack, mucho menos. Ahora, hay algo que creo que mencionaste en uno de tus videos en algún momento que me preocupó, incluso un compañero que también trabaja conmigo en Angular, algo de que en el ng model va a dejar de existir en algún momento. Algo así que tú me... Sí. Ese es un buen punto. Ellos quieren empezar a deprecar el ng model, pues porque al final es algo que viene casi heredado desde AngularJS, sí, ¿no? Y casi que lo mantuvieron por que el choque no sea tan alto, o sea, ya igual nos cambiábamos muchas cosas. Sí, al menos las palabras, mantenerlas. Sí. Exacto, entonces era como cosas como el ng repeat, por ejemplo, que teníamos en ese momento. Entonces el ng model se quedó de esas cosas. El ng model sí lo van a empezar a deprecar, pero no de forma brusca. Y es más, creo que al final no lo van a deprecar del todo. Simplemente lo van a mantener. Angular hace muchas cosas de mantener las cosas para no dañar, simplemente para no dañar algún sistema que esté ahí. Entonces, literalmente sí lo van a mantener, no lo van a deprecar de por sí. Entonces, tranquilos por ese lado. Pero la recomendación es utilizar formularios reactivos, sí. Son mucho más potentes, son mucho más útiles. Y más fácil. A mí me parece más fácil finalmente. Puedes hacer validaciones mucho más poderosas. Sí. O sea, el ng model te queda muy corto para hacer cierto tipo de validaciones. Sí, validaciones asíncronas, entonces, esas típicas validaciones. Si hay un usuario, ya, este usuario estaba ocupado y demás. Entonces, exactamente, esas validaciones asíncronas, condicionadas, grupales. Puedes hacer muchísimas cosas con los formularios reactivos. Y además que los formularios es como la cosa principal en un sistema web, porque pues casi toda la información que capturamos de un usuario es por medio de un formulario. Entonces la invitación es un poco a si de pronto tú todavía estás utilizando ng model, dale la oportunidad a los formularios reactivos y va a ser una muy buena experiencia. Claro, pero por ahora no se alarmen, simplemente no hay que asustarse, pero sí simplemente recomiendo, o desde el Angular o desde el equipo de Angular se recomienda un poco pues utilizar un poco más los formularios reactivos. Excelente. Bueno, a las personas que están entrando, porque sabemos que aquí entran, se van, igual las redes de Nico están aquí abajo en la descripción, @NicoVice en todas sus redes sociales, y ahí vamos a dejar link de interés. Ahora vamos a salir un poquito de Angular y vamos a entrar un poquito más en lo que es el enfoque de programación. ¿Cuál crees tú que debe ser la ruta de aprendizaje para un front-end developer? Eso es muy interesante. Ya me gusta mucho un repositorio que creo que está por ahí en GitHub que te muestra como el path de todos los skills que uno debe tener. Pero creo que lo más importante es tener como buenas bases de JavaScript. Creo que ahí tienes que darle una muy buena revisada. Asincronismo, muchas personas se confunden con el asincronismo, y desarrollo como tal de estructuras de datos como arrays, o sea, utilizar las cosas sencillas como matfilter, reduce. Eso en este framework y en cualquiera te va a ayudar un montón. Entonces, no está mal que hayas empezado por el framework. O sea, normalmente en el mundo del frontend castigamos mucho por a veces decir, te pasaste a Angular o estás trabajando con React sin haber aprendido JavaScript. Claro. No está del todo mal, pero sí es importante que si sabes que tienes como estos huecos de conocimiento, deberías ahondar un poquito más en JavaScript y en sus estructuras de datos para poder desarrollar bien. Yo no sé si fui yo, y yo creo que al igual que mi persona, muchos, yo hice todo lo opuesto, ¿no? Lo típico, porque no tenía alguien que de repente, así como lo que estamos diciendo en este momento, oye, haz esto. Yo empecé con framework directamente, lo que iba aprendiendo iba sacando, y luego de esto llegó un punto en el que yo
no sabía que RxJS, ¿qué es esto? Y después cuando lo descubrí, ay, esto me hubiese facilitado las 1000 cosas, los 6 timeouts que colocaba aquí, allá, no sé qué, cosas súper cochinas que uno no debería hacer. Entonces es simplemente por de repente dedicar unas horas, una semana a aprender lo que serían todos estos, ¿no? Propiedades de JavaScript. Además también tocar un poquito del TypeScript, porque Angular finalmente está basado en esto del TypeScript, y las personas que inician sin un enfoque así, que se le diga, usan Ani para todo. Entonces finalmente estás perdiendo el potencial del TypeScript, que es como tipar un poco los datos. Y yo soy uno de esos. O sea, actualmente cada día me centro más en que un pequeño modelo aquí, un pequeño modelo para empezar a quitar esa mala costumbre, ¿no? Y totalmente, toda la razón. Exacto. Ahora vamos a otra pregunta, que esta es una pregunta a personas ya que llevan años, ¿no? ¿Tú te has considerado que en tus años de desarrollo has tenido lo que se llama como un burnout, que te quemas, que dices, oye, no sé, me siento desmotivado, no sé qué hacer con mi vida? Yo creo que te dio dos, bueno, creo que te dio más de un burnout, pero de los que más recuerdo, uno, y creo que igual nos pasa mucho a todos, y es en la fase de junior. Precisamente, y es comprensible porque estás en esta parte en que necesitas guías, que no tienes tanta experiencia, pero te frustras porque no salen las cosas como tú querías. Y no hay esto que estamos haciendo. O sea, exactamente. Yo no me considero ningún crack ni nada por el estilo, porque de repente la gente piensa que, no, porque están en YouTube, se creen los mejores. No, para nada. O sea, somos unas personas. Yo en lo personal soy una persona que ha vivido absolutamente todas las malas experiencias y las buenas. Y es esto. Vamos a decirle a las personas. O sea, así como Nico está contando su experiencia, síguenos contando. Disculpa que te interrumpí. Pero sí, o sea, es este burnout de junior en donde pues nada sale como lo esperaba, en donde aparte de que nada sale como lo esperaba o simplemente la aplicación tiene muchos fallos, el cliente o los interesados están ahí diciendo, pero ¿qué pasa? Porque la aplicación está fallando, porque se cayó, porque no se conecta, etcétera, ¿sí? Entonces, como esa presión de apenas estoy cogiendo ritmo en este mundo de la tecnología, más unas necesidades de negocio, pues llegan a ese momento de burnout, ¿no? Eso tiene varias como soluciones que igual es difícil llegar a ellas. Una de ellas es que casi desde el inicio estés en un buen ecosistema, con una buena comunidad y con una buena compañía, que eso pues es difícil, digamos, porque las buenas compañías normalmente tienen un senior que además de ser senior es un buen líder, es una buena persona que te va a guiar a ti como junior. Y que ya ha pasado seguramente por todas esas experiencias. Exactamente. Entonces es más fácil que tú como líder técnico, yo he sido líder técnico en varias ocasiones, y es más fácil que si hay alguien que es junior, ese estrés no le llegue tan fuerte, porque simplemente sabes que estás acobijado de alguna manera por tu technical lead, donde te va a decir, mira, sí, tranquilo, relájate, mira, lo que pasa es esto, lo que pasa es que estamos teniendo fallas acá, lo que pasa es que debes medir mejor tu tiempo. Entonces sería bueno que te encuentres en una compañía en donde tengas a esa voz de la experiencia, pero si estás de pronto en esa compañía en donde todos tienen que hacer el mismo nivel y de pronto el technical un poco más ambiente startup, que todos tienen que ser de todo un poco. Puede ser caótico, una startup es divertidísima, pero haces de todo, de todo. Exacto. Entonces, pero sí puede llegar a esos momentos de burnout porque pues no tienes como a ese technical lead, y además que también es difícil tener buenos technical leads a veces, sobre todo mucho en Latinoamérica. Nos encontramos muchos con este ego de los desarrolladores, entonces como yo soy el lead en todos lados, es en todos lados. Exacto, entonces como que al final, en vez de ser un líder y guiarlo y permitirle desarrollar esas habilidades, antes como que lo frenamos más. Entonces sufrí ese burnout precisamente por no tener esa voz de la experiencia, por tener inexperiencia en el mercado, por ser un junior en donde estaba como en este ecosistema. Eso tiene algo positivo, y es que pues de alguna u otra forma, digamos que forjó el carácter y que me ayudó a buscar. Me ayudó a buscar, porque a veces eso pasa mucho, eso lo he visto mucho.
nos frenamos mucho en un error, no leemos bien el error, o sea, y están a consola, están a consola. Ajá. Ahí es el típico error de ng model en los formularios reactivos, que por favor no lo uses. Y ahí está, 2 horas dándole a esto. Entonces, como que ahí está el error, o sea, como léelo, de pronto frénate, léate un poco qué es lo que está pasando, mira estas líneas, busca un poco más, pero como que nos empezamos a frenar. Entonces lo que sí hizo en ese burnout es que aprendí a buscar básicamente y a leer exacto. Sí, bueno, yo sí, o sea, ahí yo estoy digamos que en una empresa más en esa parte. Es que hay una diferencia, ¿no? Que de repente yo ahora tengo también personas como juniors, se pueden decir, y ellos, pues bueno, hay algo, yo les digo siempre, tómate al menos 30 minutos o 1 hora en leer, en buscar, porque si de repente puedes malacostumbrarlos a la dependencia de que, no, pues pregunto, yo busca, y si no puedes, pues me dices, si pasas más de 1 hora, me dices, porque entonces tampoco la idea es que estés perdiendo el tiempo. Pero el detalle es que entonces llega un momento en el que uno dice, ¿pero a quién le pregunto, no? Y hay veces, hay cosas en las que uno, a mí me entra frustración, o sea, de repente, en lo que dice que no sé, o sea, ya esto está bien, esto está mal, a veces hoy no quiero saber de código, hoy no quiero ver nada, o de repente un proyecto que uno lo ve todos los días y de repente uno llega y dice ya, o sea, estoy cansado, no quiero verlo, me va a tomar 3 días sin abrir este proyecto para ver si volvemos a agarrar la motivación. Y lo principal, mi recomendación también a estas personas es, cuando pase eso, desconéctense. O sea, desconéctese 3 horas, déjalo ahí, al día siguiente ve a ver, porque de repente entras y en 10 minutos ves el problema. Era algo ahí, un tipado mal, una cosa mal declarada. Entonces, excelente. Y aquí viene una pregunta. Esta la estaba esperando, yo personalmente la estaba esperando, ¿sí? Nicolás es un GDE, ¿sí? Un Google Developer Expert. Esto es duro, o sea, esto es un buen título. Y yo, en lo personal, ¿cómo se logra ser un GDE? ¿Cómo llegas a este punto? Aquí voy a hacer algo rudo, pero básicamente para ser Google Developer Expert no tienes que buscar ser Google Developer Expert. O sea, es como si esto llega, por decirlo de alguna manera. Okay. O sea, que por sí dentro de la comunidad de experts, es como si tú estás haciendo lo que estás haciendo hoy, buscando ser un expert, ese no es de pronto el camino, no es el enfoque. Hazlo porque te encanta el framework, hazlo porque quieres compartir con la comunidad, quieres compartir tus conocimientos. Hay algo que me dijo otro expert que también está aquí en Bolivia. Yo ahorita soy de residente en Bolivia, que es Luis Áviles. Me dice como al final, como el punto en que te nominan de expert, o sea, como un día antes en el que te nominan como expert, al siguiente, al final sigues haciendo lo mismo. De pronto tienes el apoyo ahora de Google para poder difundir un poco esto. Tienes un montón de beneficios, sobre todo de networking, de contactos con el propio equipo de Angular. Pero al final sigues haciendo conferencias, investigando técnicamente. Entonces tienes ya como el respaldo, pero casi que antes de ser expert ya lo eras. ¿Cierto? Claro, es algo importante aclarar aquí a las personas que de repente porque escuchan la palabra Google, no trabaja en Google, no tiene absolutamente nada que ver. Ni tengo entendido, no es que recibes ni ningún pago ni nada, es simplemente es como un backage, como una aquí es muy importante la acreditación, es como un pequeño reconocimiento que te dan. Yo no trabajo para Google. Quisiera esperar ya en algún momento, pero sí, o sea, ser Google Developer Expert es parte como de este programa que tiene por eso precisamente, por compartir tu conocimiento, porque ellos ven que ven 2 partes en específico. Si ya hablamos de qué características tiene un expert, y es 2 evaluaciones en específicas y un nivel de inglés, eso sí es como by default, pero te evalúan 2 criterios: comunidad, qué tanto tú contribuyes a la comunidad, hacer videos, escribir blogs, no necesariamente. Lo pensé por otro lado, pensé que era, cuando decías comunidad, era el desarrollo de repente paquetes o librerías para la misma el framework de Angular. También eso suma. Es interesante. Eso suma, o sea, hacer comunidad, dentro de hacer comunidad está
aportar precisamente con videos, blogs, hacer artículos, dar conferencias, dar workshops. Y entre esas, difundir. Difundir, exacto, como difundir. Entre esas también una parte de contribuciones, si tienes librerías open source, eso entra en la parte de contribución o de comunidad. Así que si estás haciendo cualquiera de ellas, digamos que pues estás por buen camino, digámoslo de alguna manera. Simplemente estás contribuyendo y estás explorando más ese conocimiento y llevándolo a más lugares, a través de librerías, a través de cualquier sea el canal de difusión, etcétera. Esa es una parte y es como el 50%. Vale. El otro 50% ya es técnico. O sea, literalmente es... exacto. Y es qué conocimientos tienes tú en Angular en ese momento, en Angular, donde yo me unía al programa, ser Angular Developer Expert. Te daba 2 badges, era como un 2 por 1. O sea, existe Google Developer Expert y sumado te dan el Angular Developer Expert. Exacto, era como porque hay diferentes categorías. Entonces está el Web Technologies Expert y está el Angular Developer Expert. Obtener el de Angular incluía el de Web Technologies. Entonces digamos que yo soy expert en esas 2, pero la parte técnica era un poco más ruda porque te preguntaban sobre Angular y también te preguntaban acerca de, literalmente es como una entrevista. Donde pues te hacen como una entrevista técnica literal de esas cosas. Entonces y en muy poco corto tiempo. Me imagino la presión, ¿no? de esa entrevista. Entonces sí, es algo bueno, no complicado, no es difícil, simplemente pues tienes que tener un conocimiento intermedio avanzado acerca de esos dominios, ¿vale? Porque no digo avanzado porque al final esto es como depende de la perspectiva. Tener dominio. Es un dominio. Exactamente, porque al final avanzado para mí, para algunas personas yo puedo ser avanzado, pero para mí avanzado son los que crean el framework. Exacto. Es lo típico es lo típico de quién eres tú, ¿no? Para decir que es avanzado o no que es avanzado. Exactamente. Entonces, tener un dominio bueno, intermedio del framework y tener los conocimientos bases de desarrollo web, JavaScript, WebSockets, etcétera, pues te va a permitir como pasar estas fases y estar bien ahí en eso. Wow, excelente. Qué buena pregunta. Yo creo que muchos tenían esta duda porque hay bastantes, ¿no? Hay ya cierta comunidad de Google Developer Expert hispanos. He visto Leonidas Esteban, Carlos Azaustre, estás tú, están, bueno, otra gran comunidad. San Luis, la comunidad latinoamericana y de habla hispana en general está creciendo bastante y está interesante porque normalmente en estas comunidades solo estaban pues unas partes representadas como pues en Estados Unidos, en India, pero la parte de habla hispana ha crecido mucho y Google está apoyando mucho. Y esa es la idea, o sea, esa es la idea de todas estas comunidades. A mí me encanta hacer esto, o sea, este es un nuevo formato y que lo disfruto mucho hacerlo, ¿no? Porque más que, obviamente sé que muchas personas... Charla, ¿no? es que es una charla y más que una persona que tal vez tiene duda o tal vez dirán estos dos locos hablando, pero es que yo me lo disfruto en el sentido de que estamos hablando de temas súper interesantes del día a día. Y aquí unimos una de las preguntas para todas las personas que nos están viendo. ¿Qué consejos tú les puedes dar a las nuevas generaciones de desarrolladores, de gente que quiere aprender y entrar en este mundo de la programación? Yo creo que me voy a ir por el lado inspiracional directamente. Muy bien, eso llega al corazón. Creo que algo que no importa si tú eliges React, Angular, es más, no importa mucho el lenguaje que decidas. Yo creo que una de las características que tiene un buen desarrollador es esta cosa de la persistencia. O sea, no importa si ahorita sale un bug, no importa si las cosas no salieron como pensabas. Normalmente si entras en el mundo de la economía digital, sea tecnología, sea diseño pues digital, todo este tipo de esta industria, va a haber un cambio interesante en tu calidad de vida, así como normalmente en tu salario, porque pues esta es una comunidad que normalmente tiene un buen salario, pero todo llega con este costo creo yo, de la persistencia. Entonces, claro, normalmente no es de la noche a la mañana. El inicio es fuerte, el inicio es complejo,
posiblemente va a doler, pero luego, después de haber pasado eso, vas a ver que valió la pena, vas a ver que es un mundo muy interesante, que es un mundo lleno de buenas personas también, en la cual puedes construir cosas. Es interesante precisamente que tú como desarrollador, en una hoja en blanco, digámoslo, en tu editor en blanco, puedes empezar a construir cosas de la nada, literalmente. Entonces, creo que es esa persistencia, ¿no? De poder continuar y no frustrarse para poder seguir. Perfecto. Qué excelentes palabras. Bueno, amigos, una vez más, recordándoles las redes sociales, están aquí en la descripción. Igual es @NicoWise en cualquiera de las redes sociales. Y a mí me pueden encontrar como @LeiferMéndez en YouTube. Ahí, sobre todo, estoy un poco en YouTube. Y Nico, sobre todo, gracias realmente por la oportunidad, por el tiempo. A las personas que llegan, siempre lo menciono, es que no esperaba nunca hacer una entrevista así. Yo apenas llevo 4 meses que dije, voy a empezar a hacer contenido, ¿no? A ver qué sale de esto. Y mira, ya estamos haciendo entrevistas con personas del medio. Estás ya rondando cerca o pasaste los 10,000 suscriptores en YouTube. ¿Estás por ahí? Casi. Bueno, aquí las personas vayan y de una a suscribirse en su canal, @NicoWise. Y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en YouTube o que nos están escuchando en algún canal de difusión. Espero tener, pues bueno, no sus comentarios aquí, seguir invitando a otras personas excelentes del medio. Muchas gracias. Y Nico, no sé si te despides, algunas palabras. Sí, no, pues muchas gracias primero a ti por invitarme, también por crear esta herramienta para transmitir hacia diferentes personas, a diferentes comunidades. Pues compartir conocimientos siempre es interesante y siempre es gratificante. Creo que una de las mejores formas de aprender es enseñar, y es una de las cosas en que yo más he aprendido, pues enseñando he aprendido un montón. Entonces, gracias por la invitación. Suscríbanse al canal de los dos y pues nada, nos estamos viendo por todo este mundo del internet. Claro que sí. Bueno, amigos, hasta la próxima, nos vemos. Si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber dando like y suscribiéndote a este canal. Recuerda que vamos a estar invitando a otros creadores de contenido para compartir experiencia con ellos, así que hasta la próxima.